Bueno, nosotros somos el grupo número 10. Serchas es el nombre de nuestro proyecto. Somos Santiago Cantillo, Emanuel Pinto, para el caso de estudio número 13. En este proyecto hemos expuesto número de serchas y hemos resuelto las preguntas planteadas como objetivos para este proyecto. El triángulo como forma geométrica más fuerte. El triángulo cuenta con tres ángulos de 60 grados cada uno, haciendo así que la suma de los ángulos internos sea 180 grados. Este hoy en día es aplicado a muchísimas obras civiles como la Torre Eiffel, debido a que su forma permite distribuir grandes cargas y soportarlas. En esta imagen podemos observar cómo una carga X es distribuida en un triángulo desde una punta, generando en este compresión y tracción, lo cual es lo que mantiene esa forma estable sin que se tengan puntos de inflexión, manteniendo su forma y evitando que se presente deformación de sus ángulos. De manera experimental, podemos ver cómo las demás figuras geométricas no tienen estabilidad del triángulo. La triangulación aporta mayor rigidez a las estructuras. De no tener triangulación, se tendría una estructura articulada, la cual, al ejercer fuerza, deforma la medida de sus ángulos. Al deformar una figura geométrica, se afecta la suma de los ángulos internos de la misma, sin cambiar el resultado de esta suma. Asimismo, esto se puede evitar con el uso de triángulos o la triangulación. De otra manera, la estructura será deformable y se alterarán sus medidas respecto a ángulos internos al ejercer una presión o una fuerza en algún punto. Para obtener la medida de la suma de ángulos internos en una figura geométrica común, le debe restar 2 al número de sus lados y multiplicar esto por 180, siendo esto en notación científica comúnmente n-2 por 180, tomando n como el número de lados de la figura en cuestión. Para el triángulo esto es 180, el cuadrado 360, el pentágono 540, y así sucesivamente. La deformación de ángulos al momento de montar una estructura puede llegar a generar grandes problemáticas de estabilidad y resistencia en una estructura, por eso, por lo general se implementa triangulación para la distribución de fuerzas y la resistencia de la estructura como tal. Asimismo, como se observa, puede deformar por completo la estética y estructura de una figura. Nuestras cerchas. Estas cerchas se constituyeron en tres. La principal tiene formas triangulares, la segunda tiene formas de cuadrados y hay una que tiene complemento entre triángulos y hexágonos. De esta manera, todas las cerchas tendrán una combinación única de elementos. La primera cercha es de triángulos, cuadrados y pirámides. Esta cercha, como se puede observar, fue hecha con palitos de paleta, silicona caliente y una hoja cuadriculada para tomar las medidas adecuadas para la elaboración de esta. El plano inicial para la elaboración de esta cercha se puede observar cómo fue. De esta manera se ve una vista superior, una vista una vista lateral un poco inclinada y las dos vistas laterales. El soporte máximo por diseño piramidal, ya que posee únicamente diseños triangulares y triangulación. Asimismo, en la parte superior de esta, el peso es distribuido a toda la superficie. Esto es lo que se busca en cada proyecto y los refuerzos de la parte de abajo la soportan. Este tipo de forma no presenta cambio en su ángulo interno debido a su forma triangular, ya que es básicamente perfecta por su geometría. Sin embargo, esta primeramente se deforma internamente sus laterales se rompe antes de deformar sus ángulos internos.
La cercha número 2 cuenta con diferentes tipos de figuras geométricas. Esta fue la combinación de la que se habló previamente. Esta cuenta con hexágono, triángulo y cuadrado, las cuales implementaron los mismos elementos de la anterior cercha. La vista lateral se puede ver con la unión de frente, las uniones de los frentes entre lado y lado y los ángulos que se tendrán en cuenta para la elaboración de esta cercha. En la vista perfilada se puede ver cómo se han modificado los lados en una vista periférica. La resistencia máxima de esta fue 10 libros, mientras que en la anterior fue de muchísimos más libros, al menos 3 veces esto. Sin embargo, al momento de cambiar, al momento de poner ya mayor peso, la estructura no pudo aguantar más. Sin embargo, no se destruyó como la anterior. Esta tuvo en sus, por decirlo así, en los encajes entre perpendiculares, tuvo un ángulo de 180 grados, quedando totalmente plana. La cercha 3 contó básicamente con figuras cuadriculadas y de 4 lados, exceptuando las dos de la mitad. De esta manera se pudo obtener una distribución adecuada del peso en toda la superficie. La figura se le tomó mayores medidas debido a la cantidad de ángulos que tenía y que al no tener estructuras triangulares podría no soportar la misma cantidad de peso y tener deformaciones. Para esta se usó un plano principal en la elaboración de estas. El ángulo de deflexión y el ángulo se obtuvieron dos ángulos de deflexión. De esta manera se pudo observar el cambio abrupto al ejercer una fuerza en esta. Esta únicamente aguantó 3 libros y 8 cuadernos, los cuales pudieron haber tenido mayor resistencia de tener figuras triangulares. Y eso es todo.